estudiaremos a partir de Primera Reyes, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 al 29 presentan a tres personas importantes que estuvieron involucrados para el cumplimiento de la voluntad de Dios: Natán, Besabé y David. Primeramente presentaremos al profeta Natán, versículo 11 al 14, versículo 23 al 27. El profeta Natán estuvo luchando en contra de la rebeldía de Adonías. El profeta Natán no fue invitado al banquete que Adonías realizó para festejar su supuesta coronación. Ya era considerado una persona odiada por Adonías. En caso de que Adonías fuera coronado rey, Natán tenía la gran posibilidad de ser muerto. Aún en medio de este gran peligro, Natán, hasta disponiendo su vida, estuvo al frente para repeler la rebelión de Adonías. ¿De dónde le salía el valor para enfrentarse tan valientemente a Adonías? Porque creyó en la promesa de Dios. Aún antes de que naciera Salomón, dijo Dios que él iba a ser rey. Dios le prometió a David. Porque Natán confiaba firmemente en la promesa, pudo tener el valor para enfrentarlo. La valentía que nace de la palabra es el verdadero valor. Cuando David había pecado con Besabé, fue Natán quien fue a verlo. El profeta Natán siempre estuvo aferrado a la palabra. En la palabra de hoy vemos que el profeta Natán fue a buscar a Besabé. Besabé era madre de Salomón y esposa de David. Natán fue a buscar a Besabé y le explicó qué es lo que estaba sucediendo. Si vemos en el versículo 12, el propósito de Natán estaba en salvar vida. Natán siempre luchó para salvar vidas. Puso siempre su propósito en salvar vidas. Nosotros también, donde quiera que estemos, debemos luchar para salvar vidas. Dios se contenta de aquellas personas que levantan la verdad. Dios aborrece a los que destruyen la verdad. Para llevar a cabo el buen propósito, el profeta Natán usó a Besabé. Para llevar a cabo bien la obra de Dios, hay que usar buenos métodos. Hay que proceder de manera correcta. Hizo presentar a Besabé ante el rey David, y luego él entró tras de ella y dijo palabras que podía ayudar a Besabé. El profeta Natán le dijo dos cosas al rey David. Versículo 24. Primero, le dijo que fuera una persona de palabra, que cumpla lo que dijo. Ya desde antes, David había dicho que Salomón iba a ser rey. David nunca había dicho que iba a coronar a Adonías como rey. Por eso le dijo que fuera un hombre que cumpla con lo que ha prometido. Le dijo que fuera un hombre de hecho y de palabra. Dijo palabras bastante esenciales. En el versículo 27, segundo, le dijo que fuera una persona que ejerza justicia. Estas dos cosas son de gran importancia vital. Cuando David estaba en cama envejeciendo y no tenía fuerza ni buen discernimiento, el profeta Natán vino a verlo. Si no hubiera sido por el profeta Natán, hubiera partido de este mundo sin haber dejado concluido algo muy importante.
David pudo comprender claramente gracias al profeta Natán. Él pudo recordar y reflexionar las promesas pasadas y los sucesos actuales. Fue de gran valor que David hubiera encontrado a alguien tan valioso como el profeta Natán. David había podido gobernar su reino gracias a fieles siervos como él. El poder encontrar para nosotros siervos que estuviesen bien parados sobre la palabra es haber encontrado con alguien muy importante en la vida. Segundo es Besabé, versículo 15 al 16. Besabé se entera de lo que estaba sucediendo por medio de Natán. Ella se dio cuenta de qué era lo que tenía que hacer. Se mencionan varios puntos positivos de Besabé. En el versículo 15, primero, Besabé obedeció inmediatamente. Apenas habló el profeta Natán, en obediencia fue inmediatamente con el rey David. Abraham también obedeció así. Al momento de ofrendar su único hijo, se levantó temprano en la madrugada y obedeció. En el versículo 16, segundo punto positivo de Besabé no fue esclava de emociones. Ella estaba en una posición de si vivirá o morirá. En un momento así, ella se presentó ante el rey David y se inclinó. Ella no actuó movido por emociones expulsivas. En situaciones así, hay mayor posibilidad de enojarse. Los sentimientos pueden estar más presentes que la razón. Si se airea en ese momento, su discernimiento estaría nublado, provocando mayor posibilidad de imposibilitar la obra. Era una situación que no había mucho tiempo, pero Besabé se presentó ante David con toda cortesía. Así de calmada estuvo ella. Versículo 17 al 21, el tercer punto positivo de Besabé, solo dijo los puntos esenciales. Expuso 3 puntos. Versículo 17 al 18. Señaló lo de Salomón ya estaba designado ser rey, pero Adonías ahora se nombra rey. Dijo estos 3 puntos. Besabé había obedecido inmediatamente. No estuvo llevado como esclava de la emoción. Dijo solo lo esencial. Nosotros podemos aprender esto de Besabé. El tercer personaje que aparece es David, versículo 22 al 30. El rey David, comprendiendo toda la situación, actuó rápidamente para resolverlo. ¿Cuál fue la base para que David actuara tan rápidamente para resolverlo? David volvió a la palabra de Dios y pudo resolver todo el asunto. Él recordó toda la palabra y pudo resolver todo el asunto. Por medio de Besabé y del profeta Natán, pudo recordar las promesas que había hecho y lo que estaba haciendo en el presente. David, ¿qué clase de Dios creyó? En el versículo 29 dice, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. David vivió toda su vida sobreviviendo a la muerte. El Dios que lo rescató en cada una de las tribulaciones, creyó y esperó en ese Dios que lo ha librado de las angustias. En el versículo 30, David quiso cumplir la promesa que había hecho a Dios. Dios promete y cumple con esa promesa.
No es un Dios que revoca las promesas. Tomando ejemplo de Dios, David también quiso obedecer a cumplir con la promesa. Dios creyó a Dios, al Dios que lo rescató de la tribulación, al Dios que promete y cumple las promesas. David quiso resolver todo el asunto ante Dios. En el versículo 30 dice, así lo haré hoy. Esta es una muestra de fe valiosa. En caso de que alguien dijera algo, no iba a poner excusa, tampoco revocar lo que prometió, sino cumplir con lo que había dicho. Nosotros también debemos tener esta clase de fe. ¿Quién? Yo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cómo? Así lo haré. Esta es una fe valiosa. Ahora veamos del versículo 32 al 40. Llega la coronación del rey Salomón. La coronación es el nombramiento real poniendo la corona en la cabeza. Versículo 35. David dispuso dos cosas. David dijo que iba a nombrar a Salomón como rey. Decidió levantar a Salomón. Siempre debe haber alguien quien pueda levantar a otros. Hay que ser personas que lleve a hacer las obras. David comprendió inmediatamente lo que tenía que hacer. David, comprendiendo lo que tenía que hacer, lo puso en obra y lo llevó a cabo hasta el final. Es importante el comienzo, pero también es importante tener un hermoso final. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Dios escuchó la oración de David y derramó gracia. Salmos, capítulo 71, versículo 9. También en el versículo 18, así oró. Dios escuchó su oración, al igual que Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Dijo, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Nosotros debemos pelear hasta el final la buena batalla de la fe. Debemos correr la carrera de la fe, cuidando la fe, y cuando Dios nos llame, estar preparado para ir al cielo diciendo amén. David corona a Salomón y hace buen trabajo hasta el final. Versículo 32 al 35. Primero, David hizo lo que era justo acorde a la palabra de Dios. Era promesa y plan de Dios que Salomón fuera nombrado rey. Por eso, el hecho de que coronara a Salomón rey era cumplir la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 38. Se menciona la fe de María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es verdadera fe. David procedió públicamente lo que tenía que hacer. Por eso en el versículo 32 dice que para levantar a Salomón como rey, mandó a llamar a 3 personas, al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. David, para coronar a Salomón como rey, llamó a 3 personas valiosas. Eran 3 personas, pero en cuanto a la clase, eran 2. Sacerdote y profeta son personas religiosas. Benaía era militar. David procedió como correspondía correctamente, tanto religiosa como militarmente. En el versículo 33 dice, montada Salomón, mi hijo, en mi mula.
Salomón podía tener autoridad real si montaba la mula que David montaba. La mula es un animal que nace de una cruza de yegua con burro. La mula no puede tener cría. A Dios le desagrada la mezcla. Por eso termina en la primera generación. Pero la mula tiene mucha paciencia. La mula es un animal prohibido en la ley de Moisés. Por eso los israelitas no crían mulas, sino lo traen del país extranjero. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 29. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Solo lo pueden montar los reyes. Las personas comunes no pueden montarla. Solo quien podía montar a la mula del rey, solo el rey. Es de uso exclusivo del rey. Hacerlo montar de la mula del rey era declarar que es el sucesor del rey. Haciendo montar a Salomón en la mula del rey, estaba declarando que él iba a ser rey. Y todo esto lo hizo de manera pública. En el versículo 33, Gijón es el lugar donde lo coronaron. Gijón significa Valle de Gracia. Este se encuentra al lado oriental de Jerusalén, al sur del Valle de Cedrón. También llaman a Gijón Siloam. Es una buena plaza que pueden reunirse muchas personas. Estaba muy cerca de En-Rogel, donde Adonías se había nombrado rey. Hizo que se reunieran en Gijón, donde públicamente se podían reunir muchas personas. En el versículo 34 dice, ungieron y nombraron a Salomón rey. Esto lo hizo bíblica y públicamente. Tienen que ungirlo con aceite para que pueda ser nombrado rey. En el Antiguo Testamento, 3 cargos eran ungidos con aceite: rey, sacerdote y profetas. Así lo hizo, todo bíblicamente. Pero Adonías, ¿habrá sido ungido? Él quiso ser rey por medio del banquete, por eso estuvo mal. David no solo llevó a cabo todo públicamente. Segundo, si vemos en los versículos 36 al 37, hizo lo que era de bendición. De entre las 3 personas, Sadoc, Natán y Benaía, Benaía bendijo. Benaía bendijo 3 cosas. Nosotros también debemos hacer obras que recibamos estas clases de bendición. Versículo 36. Primero, Benaías dijo, amén. En verdad deseo que así sea. Amén significa estoy de acuerdo. Significa que esto va acorde a la palabra de Dios. Significa que resolvió todo acorde a la palabra de Dios. En el versículo 37, segunda bendición, dijo que quería que Dios estuviera con él. Al ver lo que usted hace, al ver lo que dice y la vida que lleva, Dios debe estar con usted. Dios tuvo que acompañar a David. No tuvo otra que abrir la puerta del cielo y bendecirle. De esta manera, Dios tuvo que estar con David en todo lo que hacía. Tercera bendición. Deseo que cada vez le vaya mejor, que vaya prosperando. Todo lo que hacía David era para recibir bendición. En todo lo que David hacía, Dios estaba en ello. Todo lo que David hacía prosperaba. No solo recibía bendición. Tercero, versículo 34 al 39, David hizo
todo lo que le elogiara. Le digan viva, viva, hurra, significa por largo tiempo. Nosotros debemos hacer obras donde la gente pueda decir hurra. En el versículo 40, cuarto, lo que David hizo hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía. Si nosotros hacemos acorde a la palabra de Dios y lo que es correcto, sucederán cosas así. Así la bendición fue a David. Hizo que todos gritaran, ¡viva el rey! Todos se alegraron y pudieron gozar. Este es el camino de aquel que cree en Jesús. David había envejecido, pero hizo las obras de Dios bien hasta el final. Las obras que David hizo fueron acorde a la palabra, correcto, de bendición a muchas personas, a tal punto de recibir gloria, hurra. Eran grandes obras que alegró a todos. Versículo 41 al 51. Se menciona la derrota de los rebeldes. A través de estos versículos vemos la derrota de los rebeldes y su ruina. La rebelión de Adonías estaba fuera de la voluntad de Dios y del plan de Dios desde el principio. Por eso él estuvo sumido en terror y horror. Él no tuvo otra que fracasar. Versículo 41. Cuando escuchó esa noticia, lo escuchó cuando ya habían acabado de comer, cuando ya había comido y estaban borrachos. Oyeron el sonido de la trompeta. Si vemos en el versículo 34 al 39, se menciona que gritaron, ¡viva el rey Salomón! También en el versículo 40, cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Cuando ellos habían acabado de comer y de tomar todo el vino, escucharon esos ruidos. La peña de Zoelet, donde Adonías se había reunido para coronarse rey, no estaba lejos de Gihón, donde coronaron a Salomón como rey. Por eso Adonías pudo escuchar el sonido de los gritos del pueblo de viva el rey, el sonido de las trompetas, de las flautas y cantos de alegría. Cuando habían acabado de comer y beber, escuchó esta noticia. El juicio vendrá cuando la gente esté perdido, comiendo y emborrachándose. Ellos hicieron que se escuchara el sonido de la coronación del rey Salomón. En los tiempos de Noé, también la gente de Sodoma y Gomorra se pasaron comiendo y emborrachándose todo el tiempo. La Biblia dice que no coman en exceso ni se emborrachen. Esto no se trata de comer y beber para la salud del cuerpo. Esto se refiere que la gente cae en gula y en borrachera. La Biblia nos enseña que estemos sobrios y despiertos. Versículo 43 al 48. Podemos observar algunas cosas acerca del levantamiento de Salomón como rey de parte de David. Versículo 43. Ciertamente nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Aquí la palabra importante es ciertamente. Significa que realmente habrá nombrado rey a Salomón. Esto fue por la vida de fe de David. Esto significa que a Adonías le había llegado mensaje peligroso y no buena noticia. Ellos escucharon que David había nombrado a Salomón como rey.
porque si David nombraba a Salomón como rey, Adonías quedaba automáticamente declarado rebelde. Ciertamente, David es diferente. Al pasar la situación, la fe de David fue brillando como las estrellas. Afirmativamente, David nombró a Salomón como rey. Yo he propuesto nombrar a Salomón como rey, y así lo procederé. Estas palabras son muy importantes. David no fue una persona que solo propuso y no lo puso en práctica. David prometió y como propuso, así lo llevó a cabo. Versículo 43 al 48. Segundo, que ungiendo nombró rey. El nombramiento del rey Salomón fue acorde a todo el orden y ordenanzas. Tercero, el nombramiento de Salomón como rey era motivo de alegría y bendición para todos. Era de plena bendición de Dios la coronación de Salomón por parte de David. Versículo 36 al 37. Primero lo bendijo Benaía. Versículo 47. Lo bendijo los siervos del rey. Los siervos del rey bendijeron la coronación de Salomón con dos contenidos. Bendijo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre. Y segundo, haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Fueron estas dos bendiciones. Era que lo engrandeciera y lo hiciera bueno. Nosotros debemos ir transformándonos cada día en mejores personas, bendecidos para ir engrandeciendo más y más. Cuarto, y el rey adoró en la cama. David adoró aún acostado en la cama el nombramiento de Salomón. Inclinándose simboliza adoración a Dios. David estaba adorando a Dios por el nombramiento de Salomón como rey. David adoró en la cama, adoró a Dios. En el versículo 48 dice: brotó alabanzas y gratitud. Es gracia de Dios de que como padre pudiera ver a su hijo coronado rey antes de morir. Dios le bendijo para que pudiera ver nombrado rey a su hijo antes de morir. Esto fue motivo de gratitud. Fue motivo de gratitud poder ver que su hijo creciera bueno y próspero. David tuvo 4 clases de vida espiritual. La de nombrar a Salomón rey, nombrarlo todo como decía la ley. También hizo algo que fue de bendición y alegría para todos. Y la obra que lleve a la adoración. Dio gracias y alabanzas. Nosotros también, haciendo todas estas cosas, tendremos que partir a la presencia de Dios. Pero en el versículo 49 menciona la actitud de Adonías y los que estuvieron con él. Se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. El final de los malvados siempre será así. El final de las vidas sin Dios terminan así. Adonías no fue ni un día rey. Este es el camino de los malvados. Nosotros no debemos cometer pecado, llevando una vida, sino llevar una vida de bondad. Los malvados no podrán vivir por largos tiempos. Los que creen en Jesús recibieron la bendición de vivir por largos días. Los malvados nunca tendrán un buen final. Lo que no se hace para la justicia,
y lo que no se hace acorde a la palabra de Dios, Dios le dice que es humanista. Esto y lo mismo que una casa construida sobre la arena. Al poco tiempo terminarán en terror. Cuando Adonías les daba de comer, lo siguieron muchas personas. Pero al ponerse un poco peligroso para su vida, terminaron huyendo todos. Este es el sentimiento de la masa. ¿Quién crucificó a Jesús en la cruz? Cuando Jesús entraba a Jerusalén montado en un burro, la gente de la calle lo recibieron gritando, «Hosana, Hosana», y se sacaron hasta sus túnicas para que pasasen por allí. Esta misma gente es el que mató a Jesús. Esto es el hombre. Nosotros debemos conocer correctamente a las personas. Jesús en ningún momento dependió de la gente. Nosotros también. Si solamente esperamos en el Señor, no resbalaremos. Hoy en día hay muchos que siguen a otros porque comen y se sacían con pan. No hay muchas personas que hayan visto de verdad las señales. La gente se reúne donde les pueden dar de comer y beber y tener beneficio. Pero la psicología de las personas es que le vuelven la espalda cuando las cosas se ponen mal. Nosotros siempre debemos avanzar con fe, dependiendo solo del Señor. ¿Qué pasó con Adonías? Tuvo temor de Salomón y se agarró de los cuernos del altar. El problema no estaba en convertirse en rey y mandar. Él estaba en una situación de hasta no poder mantenerse con vida. Él se asió de los cuernos del altar. En el altar había 4 cuernos. Éxodo capítulo 21. El hombre que no haya matado intencionalmente podía ser salvo si se hacía de los cuernos del altar. Tiene significado parecido a la ciudad del refugio. Arrepentimiento no es solamente hacerlo confesando. Tiene que haber fruto práctico del arrepentimiento. Hay que ser de verdad buena persona. No debería verse la maldad. Aunque haya sido malo en el pasado, pero ahora arrepentido se vuelve una buena persona, se verá abrirse para bien su vida. Vivir, morir, sea próspero o no, ¿de quién depende? Nosotros, ¿qué clase de personas debemos ser? Debemos ser buenas personas. Concluimos con la clase número 2 de Reyes. Muchas gracias.